Jeremías capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Otra versión de este pasaje, de este versículo, dice lo siguiente: Señor, Dios de los ejércitos, cuando hallé tus palabras, literalmente las devoré. Tus palabras son el gozo y la alegría de mi corazón. Este versículo nos enseña tres cosas. Primero, que encontrar la palabra llega solo a aquellos que la buscan diligentemente. Segundo, la palabra hebrea devorar significa comer con ganas. Dios nos enseña a que nos acerquemos a su palabra con apetito, con gran hambre. Sus palabras son nuestro maná. Están ahí para deleitarnos cada día. Jesús mismo dice en Mateo capítulo 4, verso 4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tercera enseñanza que podemos encontrar en este versículo: aprendemos a regocijarnos. Mateo capítulo 13, versículo 44. El reino de los cielos es semejante a un tesorero escondido en un campo. Cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y muy feliz va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Como Jeremías, nosotros debemos escoger meditar en las instrucciones, en las promesas de la palabra de Dios, porque solo cuando leemos y seguimos la palabra de Dios, encontramos verdadera alegría. En este pasaje, el comer es el pensamiento central. Buscar y encontrar la palabra viene primero, y luego viene el comer. Eso es lo que nos da gozo, alegría. Todo esto sucede cuando estamos a solas con Dios en nuestros momentos de devoción. Comparemos el maíz, por ejemplo, que un hombre ha guardado en su granero. Compáralo también con el pan que puedes encontrar en una mesa. Todo el trabajo que él pone en sembrar y en cosechar su grano no le servirá de nada a menos que coma el pan. ¿Puedes ver esta aplicación a tu vida? ¿En tu tiempo de estudio de la palabra de Dios? Necesitamos encontrar la palabra de Dios. Necesitamos escudriñar la palabra de Dios con cuidado, cuidadosamente. ¿Para qué? Para que las palabras se nos queden grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón, y que luego las podamos utilizar. Debemos recordar que encontrar y poseer las palabras de Dios no significa realmente comerlas. El hecho de que el agricultor tenga el maíz, sabemos que es bueno y saludable, no significa que eso le va a alimentar. De la misma forma, el hecho de estar profundamente interesado en conocer la palabra de Dios no significa que alimentará nuestra alma. La palabra hay que aplicarla. Tiene que hacerse viva, rema en nuestras vidas. Por eso Jeremías le dice a Dios: cuando hallé tus palabras, literalmente las devoré. Esta alimentación de la palabra de Dios hará que digas, emocionado, tus palabras son el gozo, son la alegría de mi corazón. Ahora bien, a lo que Jesús se enfrentaba a la cruz, ¿qué es lo que dice él acerca de la palabra? Marcos capítulo 14, versículo 49. Esto sucede para que se cumplan las Escrituras. El versículo 50 dice: y todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Hay veces que en los momentos más oscuros de nuestra vida, el único consuelo que tenemos es la palabra de Dios. Jesús se enfrentó a la injusticia más cruel de un mundo hostil. Quizás su dolor más profundo vino cuando sus mejores amigos, hasta su propio padre, lo abandonó. Abandonaron a Jesús. De esto hemos hablado hace unos días. Hemos hablado de la soledad. Jesús experimentó soledad.
El círculo íntimo de Jesús, sus 12 discípulos, lo habían abandonado. Hasta en la cruz Jesús clama a Dios y dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué podía sostenerlo en un momento tan oscuro como ese? Jesús encontró consuelo en la palabra de Dios, en las Escrituras. La Escritura puso todo en perspectiva para Jesús, sosteniéndolo firmemente, porque él sabía que todo lo que estaba experimentando estaba de acuerdo al plan de su Padre. Cuando Jesús es tentado por Satanás, ¿cómo responde Jesús? Con la palabra. Escrito está. Jesús podía seguir adelante con confianza porque la palabra le aseguraba que su Padre tenía el control de todo. La palabra de Dios nos va a guiar de la misma forma. Habrá momentos cuando los eventos a nuestro alrededor nos confundan. Aquellos en quien pusiste tu confianza te fallarán, otros te abandonarán. Serás malentendido, serás criticada. En esos momentos de angustia, cuando tu devoción y obediencia son puestas a prueba, debes de dejar que la Escritura te guíe, te consuele. Nunca dejes que la deslealtad de otros determine lo que debes de hacer. Ve a la palabra de Dios, deja que ésta te ayude a reorientarte a Dios. Si tú te sumerges todos los días en la palabra de Dios, cuando venga la crisis, no te van a pillar por sorpresa. Tu enfoque ya estará en Dios y Él te va a guiar a través de tus momentos difíciles. Jesús dice, Juan capítulo 6, verso 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. No sé si te ha pasado esto. A mí me ha pasado. Antes de entregar mi vida a Jesús, yo entendía las palabras de Dios simplemente como palabras. Entendíamos que la palabra de Dios, la Escritura, era un libro de información teológica. Sin embargo, después de que hay una conversión en nuestra vida, la Biblia, la palabra de Dios, se volvió viva para mí. La voz de Dios estaba en ella. ¿Y qué hicimos? Comenzamos a leer la palabra de Dios con celo, renovados. Sus palabras ahora eran las llaves al reino. La palabra de Dios hace brillar la verdad, hace brillar el amor de Dios en mí. La palabra de Dios no ha cambiado, pero mi relación con Él, con el autor de la palabra de Dios, con el autor de la Biblia, definitivamente que ha cambiado. Lo que había sido antes un libro duro, un libro que para muchos era condenador, ahora era una fuente de vida, de plenitud. Y es increíble que hay muchos creyentes que están tratando de vivir la vida cristiana sin leer la Biblia. Conozco a muchas personas que no leen la Biblia, pero sí que leen libros de otras personas. Y muchas veces le digo, oye, pero eso es lo que Dios ha hablado a esa persona. ¿Pero qué te está hablando Dios a ti? ¿Te has dado cuenta? Seguramente tú conoces a alguna persona, algún amigo, alguna persona cercana a ti que no lee la Biblia, que solo lee libros, se informa, lee libros de otras personas. Lee lo que Dios ha hecho a través de otras personas, pero no lee la Biblia. Esa fuente de agua viva. La palabra de Dios no es simplemente una fuente de sugerencias útiles o de advertencias preventivas o de pensamientos que inspiran. No, la palabra es la vida misma. Nuestra reverencia a la palabra de Dios es revelada, no solo por lo que nosotros decimos, sino también por lo que nosotros hacemos. Debemos pasar más tiempo leyendo y estudiando la palabra. Hay gente que pasa el tiempo leyendo y estudiando las palabras de otra gente en vez de la palabra de Dios. Y eso revela la condición del corazón. Ignoramos la palabra de Dios, rechazamos la palabra de Dios. Hay muchas personas que les encantaría tener una Biblia y no la tienen. Y nosotros tenemos 4 o 5, sin contar la del móvil. Hay gente que no puede tener una Biblia y le gustaría tenerla. Hay presos que están en la cárcel y les gustaría tener una Biblia y no la tienen. Y nosotros tenemos Biblias en casa, ¿verdad?
y preferimos leer libros. Que no digo que esté mal que leamos libros que nos instruyan, que edifiquen. Pero eso es lo que Dios ha hablado a esa persona. Y Dios, por supuesto, que te puede hablar. Si tú lees el libro de una persona, claro que Dios te puede hablar. Pero teniendo la palabra de Dios, ¿qué mejor fuente? ¿Qué mejor alimento que la palabra de Dios? Rechazamos, ignoramos la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios es la forma más segura de experimentar todo lo que Dios tiene reservado para nosotros. Mucha gente lee la Biblia sin oír nunca la voz de Dios. En cambio, otras la leen con la profunda convicción de que están recibiendo las palabras de Dios directamente de su boca. Cuando tú oras, tú hablas con Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, Dios te está hablando a ti. Obedecer la palabra es la forma más segura de experimentar todo lo que Dios tiene reservado para nosotros. Cuando conocemos al Padre, conocemos una faceta importante suya. Es un Padre amoroso, es un Padre que nos ama y es un Padre que nos habla. Lee la palabra de Dios y Dios te está hablando. Cuando conocemos al Padre, comenzamos a verlo claramente en su palabra. Al igual que en nuestras circunstancias, en la dirección de nuestras vidas, en la gente a nuestro alrededor. Lo que una vez parecía confuso y sin vida, ahora desborda bondad y bendición. La voz de Dios se vuelve más clara para aquellos que lo conocen. Y cuanto más lo conozcamos, más fuerte crecerá nuestro sentido de ella. Cuando miramos la Biblia, nosotros tal vez no comprendamos quién es Jesús, pero cuando miramos a Jesús comprendemos todo lo que su palabra nos habla. La palabra de Dios nos alimenta, nos da entendimiento, nos protege de los caminos engañosos. Con razón, la palabra es mejor que la comida más exquisita. La palabra de nuestro Señor provee la energía para nuestro crecimiento. Si tú analizas la palabra de Dios, si tú analizas la Biblia, es la guía perfecta para todo. Te ayuda a ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor padre, una mejor madre. Te enseña economía. Te enseña cómo discipular, te enseña cómo ser un buen pastor, cómo ser un buen agricultor. La palabra de Dios es el manual que tenemos que tener en nuestra vida. Diariamente tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Esta palabra provee energía para nuestro crecimiento, para nuestra salud espiritual y nos da la guía que necesitamos para cada paso del camino. La pregunta que te hago es, ¿lees tu Biblia con frecuencia? ¿Lees tú la palabra de Dios? ¿Meditas en ella? La respuesta a esta simple pregunta determina hasta cierto punto la calidad de tu vida, la dirección de tu fe. ¿Quieres alimentarte bien? ¿Quieres crecer y florecer espiritualmente? Lee la palabra de Dios. Y cuando lees la palabra de Dios, lo siguiente que tienes que hacer es aplicarla a tu vida. Voy a hacer un poco de publicidad. Ahora que nos estás escuchando, a través de la radio, a través de este programa, ahora que nos estás escuchando a través de este canal de YouTube, ¿estás buscando una Biblia? ¿Necesitas una Biblia? Visita Librería Los Olivos. Tienen un sinfín de Biblias, diferentes versiones, diferentes tamaños de letras. ¿Usas gafas? No te preocupes. Hay Biblias de letra grande, extra grande. ¿Necesitas una Biblia de estudio? ¿Necesitas una Biblia con concordancia? Librería Los Olivos. En la página web librerialosolivos.com puedes obtener más información. Incluso hay un número de teléfono de contacto para que te puedas poner en contacto con ellos, nunca mejor dicho. Les puedes escribir un WhatsApp. Oye, me gustaría tener una Biblia. Tengo una Biblia, pero es antigua, está rota, me faltan hojas. Adquiere una Biblia. Medita en ella, léela cada día. Te lo vuelvo a repetir, la calidad de tu vida y la dirección de tu fe
va a determinar hasta cierto punto cómo estás realmente. ¿Quieres alimentarte bien? ¿Quieres crecer? ¿Quieres dar fruto? Lee la palabra de Dios. Estaba leyendo una reflexión del pastor Óscar Flores y me ha llamado la atención lo que decía, y va en relación con este pasaje de Jeremías. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y estaba leyendo una reflexión de Óscar Flores que decía cómo edificar nuestra vida cristiana. Y me llamaba la atención porque ponía 4 palabras. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo edificar nuestra vida? En 4 letras. ¿Cómo? De comer. ¿Y qué significan esas 4 letras? La C, congregándonos constantemente en la iglesia. La O, orando siempre sin desmayar. La M, meditando todos los días en su palabra. Y la O, obedeciendo a la palabra de Dios. No podemos negar que el crecimiento espiritual en la vida de un cristiano está relacionado directamente a su asistencia constante a la iglesia para adorar a Dios, escuchar su palabra. Tenemos que comprender que la predicación de la palabra de Dios, aunque muchas veces nos puede resultar dura para nuestra vida, es necesaria para nuestra edificación. La palabra de Dios declara que la fe crece en nuestra vida por medio del oír la palabra de Dios. Y es importante que comprendamos que no podemos edificar verdaderamente nuestra vida cristiana si no somos constantes en los caminos del Señor. Y específicamente si no nos congregamos. Congregándonos, primera letra, C. Un cristiano veleta, como hay así algunos gobiernos. Es decir, un cristiano inconstante es un cristiano que no crece espiritualmente. Congrégate. Esta es la letra C. La letra O, ora siempre, sin desmayar. Tal como lo dijo nuestro Señor Jesús, la oración no es algo opcional, la oración para el cristiano debe ser una necesidad, algo que debe de hacer siempre, todos los días, sin desmayar. La oración edifica, pero ¿qué edifica la oración en nuestra vida? ¿Por qué la oración es tan importante? La oración edifica los muros de nuestra vida espiritual para poder resistir la tentación, ser librados del mal. Ora siempre. No te canses de clamar. Letra M, medita todos los días en su palabra. Come la palabra de Dios cada día. Es muy diferente leer la Biblia a meditar en la palabra de Dios. El problema es que la mayoría de los cristianos, yo me incluyo también, leemos la Biblia, pero muchas veces no meditamos en ella. Es decir, la leemos por costumbre, por compromiso, por tradición. La leemos como se lee cualquier otro libro, pero la Biblia no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Según el diccionario, la palabra meditar significa pensar, considerar un asunto con atención, con detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Es decir, que para edificar mi vida cristiana yo tengo que estudiar la palabra, tengo que poner atención a lo que Dios quiere hablar a mi vida. Tengo que pedirle al Espíritu Santo que me ayude a comprenderla bien, a tomar decisiones para mi vida en base a lo que Dios me ha dicho por medio de la palabra. Quizás muchos de nosotros cuando leemos la Biblia el Señor nos haría la misma pregunta que Felipe le hizo al eunuco etíope. ¿Entiendes lo que lees? Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante. ¿Te has dado cuenta que hay Biblias que al final tienen como una guía, ¿no? Tienen como una especie de calendario, ¿no? ¿Cómo leer la Biblia en un año, ¿no? Pasos para leer la Biblia en un año. Y te ponen, oye, pues tal día lees Génesis 1, Éxodo capítulo 1 y te pone varios libros para leer un capítulo, ¿no? Así puedes leer la Biblia en un año. Leer la Biblia. Pero qué diferente sería si meditáramos en la palabra de Dios. En vez de leer, ¿sabes? Y marcar con una X que ya he leído Génesis, lo mejor que podemos hacer es meditar en ese capítulo 1.
Esa guía puede venir muy bien, no para leer, sino para meditar. El Señor, ¿qué te está hablando? Señor, ¿qué te habla a través de Génesis, por ejemplo, capítulo 1? ¿Qué enseñanza, qué aplicación puedo tener de este capítulo 1? No es lo mismo leer que meditar. Y la letra O, obedece la palabra de Dios. Job capítulo 22, verso 23. Un versículo y un capítulo muy conocido, que alguna vez seguramente te han compartido, o que tú has compartido. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Vaya versículos, increíble. Este versículo nos habla de lo que Dios puede hacer por nuestra vida. Hay una condición: si te volvieres al Omnipotente, como hemos leído. Esa condición requiere obediencia. La palabra de Dios tiene poder para edificarnos, pero tenemos que obedecerla. No solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Como dice Santiago capítulo 1, versículo 22. El cristiano que es solamente un oidor se engaña a sí mismo, pensando que la palabra dará fruto en su vida sin obediencia, y eso no es así. Es tiempo de obedecer la palabra de Dios, es tiempo de meditar en la palabra de Dios, es tiempo de orar sin desmayar, es tiempo de que tú y yo nos congreguemos, es tiempo de que nos volvamos al Señor. ¿Quieres que tu vida cambie? Vuélvete al Señor, vuélvete al Omnipotente, y tu vida cambiará. Come cada día de la palabra de Dios, y tu vida será edificada. Este es el consejo que Jeremías nos da en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche. Depende cuando escuches este mensaje. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos.